Momento de seguir con más información y hablar de las perspectivas económicas para el año 2022. Por eso ya tenemos en un contacto vía Zoom justamente al experto, al economista José Luis Rodríguez Tornaco, a quien ya le damos la bienvenida. Buenos días, José, ¿cómo estás? Muy buenos días a toda la audiencia y a las órdenes. Un gusto que puedas compartir el día de hoy con nosotros justamente para hablar de este tema. ¿Cuáles son las perspectivas económicas para el año 2022 en lo que refiere a nuestro país? Esto teniendo en cuenta también a cómo cerramos el 2021. Me gustaría que puedas darnos un pantallazo de lo que fue el 2021 justamente para la economía paraguaya y ya hablar después de lo que nos tenemos que enfrentar en este año 2022. Bueno, en efecto, luego de 2 años consecutivos, 2019 y 2020, de caída en la actividad económica, el 2021 nos presentó un efecto rebote muy interesante, un crecimiento en la economía del orden del 5%, con sectores que se pusieron la economía al hombro, como la industria, la construcción, el comercio. Sin embargo, en el 2021 también tuvimos un año agrícola complicado. A pesar de los buenos precios de los commodities, la economía agrícola creció, de acuerdo a los datos del Banco Central, al cierre del 2021, tuvo una caída de casi el 8%. Aún así, otros sectores como la industria, que creció en 7%, la construcción en 14%, el comercio en 11%, se pusieron la economía al hombro y eso permitió cerrar el 2021 con un 5%. A partir de ahí, llegamos a un nivel del tamaño de la producción o de la torta económica en Paraguay de 41.000 millones de dólares, que es similar al 2018 cuando empezó el gobierno. O sea, parecía ser que se barajaron de vuelta las cartas y empezaríamos de vuelta donde habíamos terminado la gestión anterior. Ahora, a partir de ahí, en el 2022, se tenía previsto, o se tiene aún, de acuerdo a los datos oficiales, un crecimiento entre el 3,7 y el 4%. Sin embargo, hoy eso empieza a discutirse. ¿Por qué? Porque si bien en las perspectivas 2022 y en las estimaciones se tenía un escenario ya conservador de la agricultura con un crecimiento apenas del 1%, después de casi 8% de caída en el 2021, hoy la situación climatológica impacta en uno de los rubros más importantes, que es el rubro de la soja. Paraguay en un año bueno produce más o menos 10 millones de toneladas de soja, procesa unas 6 millones y exporta 6 millones y procesa unas 4 millones a nivel de industrias locales. Sin embargo, este año se calculaba que por efectos de la sequía, la producción iba a estar en el orden de un 30% menos. Es decir, en lugar de producir 10 millones como en un año normal, estaríamos produciendo casi 7 millones, entre 6 y 7 millones de toneladas de soja. Eso implica una entrada de dólares o de divisas mucho menor de lo prevista, porque a precios promedios de 430 dólares la tonelada, entonces eso implicaría casi una entrada menor de 2.000 millones de dólares a la economía. Se calculaba que obviamente si se producen casi 3 millones de toneladas menos, se van a necesitar menos camiones para transportar, se va a vender menos combustible, se van a usar menos barcazas para sacar el producto y eso debería de tener un impacto negativo en la proyección del crecimiento económico. Algunos más temerarios arriesgan algunas cifras acerca de la revisión del crecimiento del Producto Interno Bruto para el 2022. En mi caso particular, yo quiero ser más prudente. Recordemos que recién en diciembre teníamos las estimaciones de 4% de crecimiento de la mayoría de las consultoras, incluidas el Banco Central, y hoy estamos todavía a mitad de enero. Sería muy temerario, creo yo, arriesgar
cuánto impactará este efecto de la sequía en el crecimiento económico. Aún así, yo quiero instalar la idea que es importante tener en cuenta que en el 2021, aún con una caída del 8% del producto agrícola, otros sectores pudieron sostener el crecimiento del 5%. Por ello, hay que ver cómo se va desenvolviendo a partir del cierre del primer trimestre los indicadores como para tener un panorama un poquito más claro. José, además de estos factores que ya mencionás, ¿cómo ha influido también la nueva ola justamente de COVID por la que estamos atravesando con la nueva variante en el comportamiento de la economía a nivel país? Bueno, el tema es muy importante. El impacto fundamental se da primero en el tema logístico. El tema logístico tiene mucho que ver con la cuestión de las nuevas olas de la pandemia. Recordemos que Paraguay tiene un componente del Producto Interno Bruto importado también, las materias primas, todo lo que implica combustible. Y esa caída en las importaciones que puede ocurrir producto de los cierres en puertos de vuelta de Europa, todo eso implica a nivel global un impacto logístico que se traslada luego en costos y eso termina afectando obviamente a la economía. A nivel local, afortunadamente, a pesar de que hoy estamos viviendo un pico importante de la pandemia, los sectores naturalmente del sector servicios no está registrando todavía un impacto muy importante y eso es muy bueno. Hay que esperar que siga el proceso agresivo de vacunación, que los sectores mantengan abiertas sus operaciones, que las líneas de crédito que se dieron de apoyo a mis pymes puedan ser honradas para que el fondo de garantía pueda seguir siendo con un revolving y esto pueda seguir apoyando el proceso. Así que hay que empezar a echar ojo también en ese lado, en el sector servicios, pero afortunadamente y aparentemente no existe ninguna intención por parte de las autoridades de poner algún tipo de cerrojo de vuelta al sector que empieza a levantarse y al contrario, empezar a apuntalar esas medidas crediticias como para que se vuelva inmediatamente a la normalización. Haciendo una comparativa, José, desde el inicio justamente de esta crisis sanitaria mundial, ¿cuál fue el momento más crítico para nuestro país a nivel económico? Bueno, sin lugar a dudas, mediados del año pasado, cuando teníamos no solamente el cierre virtual de todas las fronteras, el comercio fronterizo estaba virtualmente muerto. Recordemos que Paraguay exporta en un año normal más o menos 12.000 millones de dólares. Exporta, envía al exterior. De eso, el 25%, estamos hablando de casi 3.000 millones de dólares, va a lo que se llama reexportación. Es decir, lo que viene para ir a las fronteras y de ahí ser reexportado. Entonces, todo ese sector estaba totalmente cerrado. Habíamos visto todo el impacto en Ciudad del Este, en Encarnación, en Salto del Guairá. Entonces, evidentemente, lo peor ya pasó. Basta con seguir apuntalando las medidas, hacer un apoyo más agresivo a esos sectores que todavía necesitan respaldo y empezar a echar ojo en el tema agrícola, porque si bien el gobierno adelantó unas medidas que buscan refinanciar las deudas, estas son medidas de control de daños. El daño está hecho y el tamaño del daño lo vamos a ver una vez levantada la cosecha. En caso de seguir justamente esta situación de sequía en nuestro país, esperemos que no, ¿verdad? Que las lluvias puedan llegar y justamente favorecer también al área agrícola, al área de ganadería, que fueron áreas muy importantes dentro de la economía el año pasado. ¿Qué podría pasar? O sea, teniendo un hipotético caso en que la sequía continuara por más tiempo, ¿cómo podría haberse afectado nuestro país a nivel económico por eso? Bueno, interesante es el ejercicio de simulación que hace el Banco Central.
cuando estima su crecimiento, pone una línea al final y dice crecimiento del Producto Interno Bruto sin agricultura y sin electricidad. Pone esto porque obviamente cuando la sequía es muy fuerte, la capacidad de producción de energía eléctrica de las dos hidroeléctricas importantes que tenemos impiden generar los mismos niveles y exportar los mismos niveles de energía. Y generalmente cuando hacen esa abstracción, estiman un impacto más o menos de 2 puntos en el Producto Interno Bruto cuando hay un mal año agrícola y un mal año en el sector eléctrico. Entonces, si bien reitero, desde mi óptica todavía estamos es muy temprano para hacer pronósticos acerca del impacto. El Banco Central tiene un escenario de simulación en el cual sin agricultura y sin electricidad, el Producto Interno Bruto recibe un impacto de alrededor de 2 puntos menos. Es importante calcular que si hablamos de un total de la torta de 40.000 millones de dólares, cada punto del Producto Interno Bruto son 400 millones de dólares. Entonces, hablamos de un impacto de entre 800 a 1.000 millones de dólares. Para reiterar, José, las áreas más fuertes que tiene actualmente nuestro país, además de la parte justamente agraria, ¿cuáles serían? Sin lugar a dudas, el tema construcción, el tema industria ha mostrado una performance interesante porque ya no solo dependemos de la industria ligada al procesamiento agrícola, el régimen de industrias de exportación, conocidas como Maquila, ha exportado casi 900 millones de dólares el año pasado y aún esos 900 millones de dólares se han dado a pesar de que Brasil ha puesto cuotas a la exportación de Paraguay. Aún así, las industrias de autoparte y demás de Maquila han exportado casi 900 millones de dólares. Además, el tema del sector financiero está, a pesar de la situación de cierre y demás, ha mostrado utilidades interesantes. Por lo tanto, el sector servicios, que pesa de manera muy importante en el total de la economía, es el que hoy asegura o se proyecta puede sostener las estimaciones de crecimiento.